Buenas noches, mis hermanos, bienvenidos a todos. Damos gracias al Señor una vez más por concedernos esta oportunidad de poder estudiar juntos nuestra declaración de fe como cristianos principalmente. Siempre lo decimos, que lo primero es que lo que hacemos es una declaración de nuestra fe como cristianos, como creyentes. Nosotros tenemos que tener esta seguridad, esta confianza de que lo que estamos aprendiendo lo estamos poniendo en práctica. Y también como congregación, pues como casa de oración tiene esta declaración de fe, la hemos adaptado a nuestra vida, pero principalmente es eso, ¿no? Es lo que nosotros creemos como creyentes. Estamos en el tema número 6 de nuestra declaración de fe, correspondiendo a la guía que vamos estudiando, y corresponde a el bautismo en el Espíritu Santo. Un tema de los más maravillosos que hay de toda la palabra, obviamente, pero un tema muy, muy maravilloso, pero a la vez muy mal interpretado, muy mal entendido, porque vamos a aprender, con el favor de Dios, el Señor nos ayude a aprender qué es en realidad el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a aprender lo que no es también, porque muchas veces y muchos de nosotros tenemos o teníamos cierto concepto, y algunos todavía podríamos tener algunos conceptos en lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y pues vamos a aprender con la ayuda del Señor. Acompáñenme, hermanos, ahí, tengan listos. Yo les voy a pedir que me ayuden con lectura. Vamos a hacerlo un poco despacio, de manera tal que podamos participar. Como lo hemos estado haciendo, es bastante bueno porque es una dinámica muy buena. Esto nos ayuda también a foguearnos a nosotros, a hojear nuestra Biblia, ¿verdad? O darle slide a nuestra Biblia, ¿verdad? Pero no le demos tanto slide, quedémonos ahí en un verso, ¿verdad? Ahí empecemos con Joel, capítulo 2, verso 28, alguien que lo quiera leer, y prepárense con Lucas 24:49, Hechos 1:5, Mateo 3:11, Hechos 2:39, por el momento. Empezamos con Joel 2:28. Amén. Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Lucas 24:49. Dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Mateo 3:11. Amén. Amén. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y con fuego. Y Hechos 2:39. Amén. Amén. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Amén. Bueno, estos versos que acabamos de citar, que acabamos de leer, amparan la declaración que cita nuestra declaración de fe. Lo leo textualmente, dice: creemos que a todos los creyentes se le ha otorgado el privilegio de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, con un propósito, dice, con el propósito de investirles de poder y autoridad para ser testigos por todo el mundo y capacitarles para desarrollar una vida fructífera
y virtuosa. Entonces, vamos a ir desglosando un poquitito esto. Y dice, creemos que a todos los creyentes se le ha otorgado el privilegio de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Vayamos teniendo esa idea, vayámonos formando ese pensamiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que a todos se nos ha otorgado el privilegio de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Todos los creyentes, desde el momento en que nacemos de nuevo, que nacemos en el Espíritu, que nacemos en el Señor, en el Espíritu, seremos bautizados en el Espíritu Santo. No sucede en el mismo instante. Cuando dije, yo acepto al Señor Jesús, le pido perdón de mis pecados, me arrepiento y lo recibo como mi Señor y Salvador. No es ahí. ¿Ok? No es en ese momento que se recibe, que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver por qué. Los apóstoles aún también no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, no recibieron el Espíritu Santo, sino hasta después que el Señor les dijo, ¿no? Bueno, vamos a llegar ahí. Pero vean lo que dice Joel, lo voy a parafrasear, ¿verdad? Lo que dice Joel, después de esto dijo, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Y aquí hay que entender de que no es el universalismo, entonces a todos, a todo mundo y a toda la humanidad. No, es un término que se usa, sin embargo, entendemos que no es a toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Bueno, habrá una evidencia. Los ancianos tendrán sueños, otra evidencia. Los jóvenes tendrán visiones. Hay otra evidencia de las que van a mostrar que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Eso lo dijo Joel. Y el Señor Jesucristo hizo la promesa y dijo, les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Estaba citando Joel, ¿sí? Estaba citando Joel cuando les dijo lo que mi Padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén, les dijo, ¿verdad? Hasta que reciban el poder del cielo. El Señor Jesucristo está haciendo una referencia, citando la palabra, está citando a Joel, pero les está diciendo, pero esperen que les voy a enviar. Eso lo vimos con Hechos. Y sucede, resulta que en Hechos, en el libro de Hechos, cuando citamos Hechos 1:5, dice que se cita, Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días, otra vez, para reforzar esto, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ya eran discípulos del Señor Jesús, ya habían caminado durante el tiempo del ministerio que el Señor Jesús estuvo en la tierra, vamos a decir, ya eran creyentes, pues vaya, por decir algo. Ya ellos habían estado con el Señor Jesús, habían aprendido de su palabra y todo. Cuando vemos lo que dice Mateo, que los bautizo con agua como una demostración que ha cambiado su vida, esta es una declaración de Juan el Bautista. Juan el Bautista está diciendo, mira, yo los estoy bautizando en agua, pero es una evidencia como para decir, sí, su vida está cambiando, ustedes están recibiendo un nuevo ministerio, su vida está siendo transformada, pero esto nada más es un ejemplo, como una explicacioncita de que son nuevas personas que ahora están profesando una nueva, no religión, pero un nuevo creer. Pero él dice más adelante, pero después de mí es aún más, el que viene después de mí es aún más poderoso que yo. No soy ni siquiera digno de amarrarle las correas de las sandalias, dice, ¿verdad? No puedo llevarle sus zapatos. Y dice él, dijo Juan el Bautista, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a dejar de lado lo de con fuego para no extendernos, porque es un tema muy extenso. Pero porque el estudio es que es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, con todo esto, vemos que hay un proceso y tiene un propósito. Como dice la declaración, dice, con el propósito de investirles de poder y autoridad para ser testigos por todo el mundo y capacitarlos para desarrollar una vida fructífera y virtuosa. ¿Qué entendemos con esto? Hay un propósito por el cual el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo.
Y el propósito principal es investirnos de poder, darnos autoridad, pero con ese propósito de que seamos testigos, que nosotros tengamos la facilidad, la capacidad y el poder de decir, que, otorgado por Él, de poder decir que Jesucristo vino a la tierra, siendo Dios, bajó a la tierra, nació de un cuerpo, se encarnó en un cuerpo humano, nació, estuvo entre los, fue hombre, murió, fue crucificado, fue enterrado, ¿sí? Resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Que ese poder que nosotros tenemos, o sea, la evangelización, el que podamos nosotros presentar el evangelio a los demás, tengamos esa capacidad y ese poder, no de convencimiento, porque eso lo dará el Espíritu de Dios, pero que tengamos la capacidad del conocimiento de lo que estamos explicando, de lo que estamos diciendo. El Señor Jesucristo les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga en ustedes, recibirán el poder. Cuando venga el Espíritu Santo. Esa es la acción cuando el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo puede ver a usted ahí y si quiere tomar nota, en Hechos 1:8. En Juan 16:13, estoy citando lo que la declaración de fe se apoya para dar esta declaración. En Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu, estoy parafraseando, un texto parafraseado. ¿Qué significa lo mismo? No, o sea, son palabras diferentes conforme a la Biblia que usualmente usamos. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Muy importante entender, tomar esto en cuenta. Sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Ahí está, dice el hermano, ahí está. El Señor va a dar poder para poder decir cuándo es que va a regresar el Señor Jesús o quién va a ser el próximo presidente. No, no tiene nada que ver con eso. De hecho, entendamos lo que no es el bautismo en el Espíritu Santo. Tenemos que entender eso, tenemos que tener claro qué no es el bautismo en el Espíritu Santo. En primer lugar, el término ese, bautismo en el Espíritu Santo, no lo va a encontrar en la Biblia. Esa expresión no está en la Biblia. No, acabamos de hacer citas en referencia que la llegada del Espíritu Santo, pero esa expresión, bautismo en el Espíritu Santo, no está en la Biblia, no está. Tampoco es hablar en lenguas, que dice que ya fui bautizado en el Espíritu Santo y usted para que dar evidencia de que usted ha sido bautizado en el Espíritu, usted tiene que hablar en lenguas. No es eso. ¿Creemos en el hablar en lenguas? Sí. Sí, aún en estos tiempos todavía habrá gente y habremos gente que hablemos en lengua, pero entendamos que el hablar en lenguas, dice Pablo, que es para edificación personal y es en esa comunión con Dios directamente. ¿Cierto? Entonces, tampoco es el tener poderes mágicos como para sanar, como para adivinar, como para determinar alguna situación y que así va a ser. No, nada que ver, como predecir el futuro, cosas así, nada que ver. Eso no es estar lleno en el Espíritu o haber sido bautizado en el Espíritu. Eso es lo que no es. Pero lo que sí es el bautismo en el Espíritu, porque ya leímos, ¿verdad? Creemos que los creyentes seremos capacitados, que se nos ha otorgado el privilegio de recibir ese bautismo. ¿Cómo? Bueno, creímos en el Señor Jesús, oramos, esperamos en el Señor va a conceder y nos bautizará en el Espíritu, pero hay algo que depende de nosotros en cierto sentido. Y con esto lo digo con mucho cuidado, porque no se trata de la fuerza que nosotros hagamos, pero sí una acción en referencia a lo que el Señor nos está demandando en su palabra. El bautismo del Espíritu Santo es la experiencia de la llegada de esa tercera persona de la Trinidad, o de la triunidad, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo, cuando llega a la vida de una persona para dar ese poder, pero es un poder para el servicio al Señor, o sea, para servir a Dios. Ese es el principal poder que Dios nos concede, el que le sirvamos a Él, que sirvamos al Señor. Entonces,
con cada paso que vamos dando, las personas, los nacidos de nuevo, los cristianos, vamos dando esos pasos, por decir así, hacia Dios, ¿verdad? Vamos dando esos pasitos hacia Dios, vamos recibiendo una medida del Espíritu Santo. Sí, es como una medida, como una cucharada, pues vaya. Esa es una medida, ¿verdad? Cuando le dice, y échale una cucharadita de sal, ¡pah! Que le tire un montonazo de sal, ¿verdad? Las cocineras, ¿verdad? De ahí, del YouTube y del TikTok y de todo eso. La medida, échale una taza de leche, la medida. Entonces, a medida que vamos dando ese paso hacia el Señor, vamos recibiendo esa medida o una medida del Espíritu. Es el Espíritu Santo mismo quien convence al hombre de su pecado. Cuando nosotros presentamos la palabra o se nos fue presentada la palabra, entendamos que la palabra es viva, eficaz, cortante, más cortante que una espada de doble filo, ¿sí? Que penetra. Cuando se nos presentó la palabra de Dios a nosotros, hubo esa reacción. ¡Ay, caramba! ¿Y esto qué? Bueno, ahí está empezando el obrar del Espíritu Santo. El obrar del Espíritu Santo, quien nos convence del pecado, soy yo. Ese enemigo contra el Señor soy yo. De ese del que habla la Biblia, ese soy yo. Ese es el que crucificó a mi Señor. Yo tenía que haber estado ahí. Esa convicción nos la da el Espíritu Santo. Nos arrepentimos y le pedimos perdón a nuestro Dios y lo reconocemos como nuestro Señor. Y empieza nuestro caminar, ¿verdad? Empieza nuestro nuevo caminar en el Señor. Es el mismo Espíritu Santo quien nos enseña la necesidad de tener aún más del Señor, más de Él. Es la guía que la persona convertida tiene hacia una santificación, es decir, que lo lleva a apartarse para el Señor. ¿Sí vamos entendiendo eso? Es el Espíritu mismo quien nos da esa guía, quien nos va dando ese soporte, ese entendimiento para que nosotros nos apartemos para el Señor. Y que ahora tengo más interés en conocer por qué razón esto o lo otro, porque lo que yo quiero es agradar a mi Señor. Si Él me rescató, yo era merecedor de la pena, pero Él pagó el precio por mí, ¿verdad? Yo por eso la otra vez hablaba con mi esposa, hace unos meses, hablábamos que le explicaba yo, es que es como entender que nuestros pecados no fueron perdonados. ¿Cómo así? Hay que entenderlo de ese sentido, mira, como que tus pecados no fueron perdonados, sino más bien ya fue pagada la deuda. Porque es así, Jesucristo pagó la deuda. El Señor no dice, el precio del pecado, dijo la palabra, es muerte, ¿sí? Cristo pagó la deuda. Él tuvo suficiente, Él fue suficiente, Él es suficiente para pagar la deuda de nuestros pecados. Entonces, no es que nos haya perdonado y decir como cuando te debía $10, así que quede, mi hermano, no, ya no me los pagues. Sí, no, ya no me los pagues. Eso es perdonar. Te perdoné la deuda de los $10. No, nadie los pagó. Yo los debía, pero ya, chido, ya no los pago, ya no los debo. Diferente es que, hey, mi hermano, aquí están estos $10. No te preocupes. Mi hermano Alex ya los pagó por ti. ¿Cómo? Sí. Y estamos hablando de $10. Ay, mi hermano, muchas gracias. Qué favorazo me has hecho. Fíjate, con una cosa tan pequeña te das cuenta que alguien más pagó lo que tú debías, pero no quiere decir que fue perdonada esa deuda. ¿Sí vamos entendiendo eso? Entonces, el Espíritu Santo es quien da la convicción de eso y nos va llevando a esa santificación. Es decir, nos va apartando para el Señor. Vamos teniendo el valor de decir, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios, y vamos queriendo aprender. Como cuando nos enamoramos, o los jóvenes que se van a enamorar, van a querer conocer qué color le gusta, de qué sabor le gusta la soda, qué tipo de comida le encanta, porque para ver si le cocinó eso la chica, ¿verdad? O el varón, a ver qué le llevo, qué tipo de flores le gusta para comprarle de esas, etcétera. Quiere saber qué es lo que le agrada a esa persona que tanto ama. Ese amor mismo, ¿no? Bueno, pero en sentido mayor, es cuando nos enamoramos del Señor,
y queremos saber qué le agrada. Dios mío, estoy tan agradecido contigo, no solo por lo que has hecho en mí, sino que porque tú mereces. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el grande, y esa convicción nos la da el Espíritu Santo. Hay un término que debemos de entender también para poder aclarar. Hay un término que en la Biblia está también implícito, que es los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y el bautismo del Espíritu Santo. Son cosas diferentes, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo, ¿dónde son? Voy a mencionarlos más así brevemente. La sabiduría, el conocimiento, los dones de sanidad, los poderes milagrosos. No que los milagros no. Bueno, sí hay. La profecía, el discernir espíritus, el hablar en diversas lenguas, la enseñanza, el evangelismo, ayudar a otros, administración. Todos esos son dones que el Espíritu da. El ánimo, el poder dar ánimo a otra persona. Mira, esa que la persona da un ánimo a otro es un don. Es algo que el Señor te otorga para que tú lo puedas aplicar en la iglesia, con tu familia, con los demás. El dar con generosidad. El liderazgo, o sea, poder dar dirección, el poder mostrar compasión. Todos esos son dones que el Espíritu otorga. De hecho, como referencia, si quiere tomar nota para sus estudios, podemos encontrar esos dones en 1 Corintios, capítulo 12, verso del 4 al 11 y el versículo 28. No vamos a ahondar en esto, pero Romanos 12, del 6 al 8. Efesios 4, del verso 7 al 13. Y eso para que usted tome nota, véalo en casa, para que vea lo que habla de los dones. Voy a hablar brevemente, rapidito. En Romanos 12 dice Pablo en la Escritura: pero Dios en su generoso amor les ha dado a cada uno dones diferentes. Ahí está. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, haga lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. ¿Sí ven? Ahí están los ejemplos de lo que son los dones del Espíritu. Pero acabamos de leer dentro de nuestra declaración que el bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia de la llegada del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, cuando llega a la vida de una persona para dar el poder para servir a Dios. Pero, entonces ¿no es lo mismo, hermano? No, no es lo mismo. Porque el bautismo en el Espíritu Santo es que te transforma tu vida. Tu vida cambia de forma personal, ¿sí? Los dones no cambian tu carácter interno, no cambia nada adentro. Lo que hace es que nos lleva a producir un fruto, ¿sí? Como la plantita cuando nace, la nueva plantita nace, va creciendo y en un tiempo irá a dar fruto, ¿cierto? Va a dar un frutito, y es palito de mango. Eso de lo que habla el fruto del Espíritu, que habla en Gálatas. Gálatas 5, versículo 22, 23, ¿verdad? Ahí está. Dice, y el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero el versículo 24, ¿qué dice? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero más adelante dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, ese si vivimos no es una afirmación, ¿sí? Es un sí condicional.
no es que está diciendo, sí, vivimos por el Espíritu. No, no, no. Si vivimos, ¿se entiende? Es una condición. Si es que vivimos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí hay 9 aspectos de lo que habla este fruto del Espíritu. Somos bautizados y vamos a producir frutos. O un fruto, porque la palabra dice el fruto, ¿verdad? Pero estos aspectos, estos 9 aspectos de los que se mencionan, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, esos 9 aspectos afectan la personalidad entera del individuo, del cristiano. Afecta, le cambia la vida. Por tanto, si cambia la vida, tiene que haber una muestra. Tiene que reflejarse en la conducta como creyente, como cristiano. Entonces nos vamos dando cuenta de que el bautismo en el Espíritu Santo no es como lo hemos estudiado, o como lo hemos aprendido, o como se nos ha dicho. Algo bien místico y que será, ¡ay, en el Espíritu, ¿verdad? No, no es así. No se trata de esa condición. Ahora, no estoy desechándolo. El Señor obra de forma soberana en cada una de las personas, como Él quiere. Pero ese no es la acción principal del Espíritu Santo. Ok, los dones, para ir haciendo estas diferencias, mientras los dones no modifican nuestra personalidad, porque ya estamos hablando que es para servir a los demás lo que hacemos, los dones que el Espíritu otorga, no nos modifican de forma interna, sino que nos equipa para dar servicio. Es un equipamiento, pues como un plus. Sí, ¿verdad? Es como algo extra. El Espíritu Santo entonces está más interesado en el carácter y en darnos poder. Pero no ese poder de decir, ya tengo el power. ¿Ya? No es en ese aspecto, no es en esa condición. Sí tenemos poder en el Espíritu. Este fruto es la evidencia visible. El fruto, cuando ya damos fruto, ¿sí? Del Espíritu, hemos sido bautizados en el Espíritu, damos fruto y hay una evidencia visible, una evidencia externa de nuestra salvación. O sea, esas virtudes morales que vamos a expresar nosotros, que vamos a mostrar. Es como, por decir, es como la imitación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Porque todo lo que queremos hacer es como Cristo nos enseñó, como Cristo nos demanda y como Cristo hizo mientras estuvo en la tierra. Ese es el punto. En 2 de Pedro, si quiere vaya para ahí, si no se lo leo rápido y de forma parafraseada. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 8, Pedro dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense, esfuércense ahora por mejorar su vida así, y detalla, y empieza a decir, a la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. Manténganse. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afectos a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádanle amor. Y termina ahí diciendo esta parte. Dice, si todas estas cosas, otra vez, condicional, si todas estas cosas están presentes en su vida, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Vamos por partes. El Espíritu de Dios nos da convencimiento de pecado, nos arrepentimos al Señor,
y luego vamos buscando hacer su voluntad en base a lo que vamos aprendiendo en la palabra. Mira, uno de los aspectos principales o de las muestras principales de un nacido de nuevo, genuinamente, sin intereses, sin intenciones de pisar callos ni nada que ver, pero la evidencia y las muestras para mí mismo, principalmente, o sea, de mí para mí, ¿verdad? Es que lo primero que quiero es conocer a mi Señor. Tengo deseo de aprender, de leer la Biblia y busco leer la Biblia, ya sea en electrónica o en papel. Yo quiero aprender. Oro. Quiero buscar, aunque no sepa orar, el Señor nos va dando el entendimiento, nos va dando la capacidad de ir orándole al Señor y nos va instruyendo por medio de su misma palabra. De hecho, en la Escritura está llena de oraciones. Hermanos, ruego al Señor Todopoderoso que donde quiera que estén, ¿sí? Vean los inicios de las cartas de Pablo, son oraciones. Entonces, esas son evidencias claras de un nacido de nuevo, de una persona que está arrepentida de forma genuina y quiere agradar a su Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Tómelo en cuenta, considérese a sí mismo, considerémonos a nosotros mismos, si tenemos esas cualidades y empezaron a brotar en nosotros ese deseo de... otra, es que si haces algo, nada de... ¿Qué tiene? Esa expresión, por cierto, es muy jovial, ¿verdad? Muy juvenil. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que esté viendo esa película? Oye, no, hombre, mira las escenas. O sea, ¿y qué tiene de malo? Es película. No se va a salir la mujer de ahí. No se va a salir el muchacho de ahí. No, pues se le salió toda la ropa, pues, pero... entonces no hay una convicción de que pues, no estoy ofendiendo a nadie. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, empieza nuestra vida a cambiar, es decir, si esto le ofende a Dios, a mi Creador, a mi Señor, al Dios Todopoderoso, quien creó cielo, tierra, incluyéndome a mí, ¿ya? Que me conoce desde antes de la fundación del mundo, me conoce por nombre, sabe cuántos cabellos tengo, hasta los que ya se me cayeron, ¿sí? Tiene conocimiento total. Entonces, Pedro hace mención de todo esto, estos efectos que hacen en el fruto del Espíritu, ¿sí? Que vaya haciendo acción, que vaya actuando en nuestra vida y que nuestra vida se vaya transformando. Romanos 1:13 dice, hermanos, quiero que sepan que me he propuesto muchas veces ir a visitarlos, pero siempre se me ha presentado algo que me ha hecho cambiar de planes. He querido ir a visitarlos para conseguir, fíjense bien, para conseguir de ustedes los mismos buenos frutos que he obtenido en mi trabajo con otros que no son judíos. Acordémonos que Pablo estaba predicándole a los gentiles. Entonces, ese fruto también va a dar una muestra, estará representado en aquellos que aceptan al Señor, que son salvos, pues, por el testimonio que den. ¿Sí? El testimonio que dan también será parte de ese fruto. La influencia, esa evangelización, pues. Y no estoy diciendo que van a ser salvos por nosotros, pero el Señor Jesucristo dijo, ustedes son sal de la tierra. Pues a darle sabor. ¿Ah? Ustedes son luz del mundo. Pues ilumínenlos. Entonces, lo que nosotros hacemos como creyentes, y esto no se trata solamente de la persona que expone en la iglesia, aquí estamos para aprender todos, pero es lo que nosotros aprendemos de la palabra y lo compartimos con los demás, y que nuestra vida refleje que eso que estamos explicando ha transformado nuestras vidas. ¿Sí me voy a entender? Es el ejemplo que damos, el testimonio, esa influencia con nuestra vida. No de que nos creamos más, no, sino que el Señor me transformó. Doy gloria al Señor cuando me he encontrado con personas que me conocían en mi vida pasada. Dicen, ¿qué? ¿Julio Jaco es cristiano?
No lo puedo creer. Gloria a Dios por eso. Es que, ¿cómo es posible que este era lo que era y ahora no? Y te dicen, es que sos otra persona. Gloria a mi Señor. Gloria a Dios. ¿Sí? Si ven otra persona en ti. Si ven el mismo de hace 20 años. ¿Qué diferencia hay? Pues más bien póngase a pensar. 1 Corintios, Pablo cita algo y dice, ustedes conocen a la familia de Estefanas. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? De lo que, como lo que nosotros, que nuestra vida da testimonio, que lo que nuestra influencia, de lo que Dios ha influenciado en nosotros, puede ser transmitida a otros. Dice, ustedes conocen a la familia de Estefanas y saben que ellos fueron los primeros creyentes de la región de Acaya. Ellos se han comprometido ¿a qué? A servir al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, dice Pablo, les pido que obedezcan a los que son como ellos y a todos los demás que trabajan duro para el Señor. Con toda buena intención, primeramente Dios no se malinterprete esto. La iglesia tiene líderes y los líderes están para guiar al pueblo, para guiar a los hermanos. Los hermanos que están entrando en este conocimiento de que Dios se los concede, van a irse dejando guiar. Van a permitir que sus vidas sean guiadas. Porque estos líderes están dando primeramente la palabra, a partir de la palabra misma, y el ejemplo con sus vidas de que Dios tiene el poder de transformarnos. Entonces nosotros como seguidores decimos, no, pues es que me está dando un consejo, ¿verdad? Decimos, el consejo que me dio el pastor, el consejo que me dio el hermano, el consejo que me dio la hermana. Y es que en la Biblia, hasta la citó la Biblia. Pues es que ese es el propósito, que guiemos unos a otros. Pero ¿quién lo hace? Pues el Espíritu Santo, a través del conocimiento que dio con la palabra y el fruto que ya empezó a dar en esa persona. Esa persona ya empezó a dar fruto, que es servir al pueblo de Dios, de diferentes maneras. Hay una variedad tremenda de servicios, ¿no? Y no solamente estoy hablando al servicio en la iglesia, como en la iglesia local. Empecemos en la iglesia local, obviamente, pero empecemos también, antes de eso, empecemos en casa. Empecemos con el esposo, con la esposa, con la mamá, con el papá, con el tío, la abuelita. Empecemos en casa a servir. Demos muestra de que el Señor nos ha transformado. Eso quiere decir que entonces ya hemos sido bautizados en el Espíritu. Vamos a ahondar un poquito más en eso. Otro punto aquí es que quiero hacer mención clara rápidamente, es que la palabra fruto, ¿verdad? Que habla en Gálatas, y a ver si lo menciono bien, dijo mi hermano, la palabra en griego es karpos. Esa palabra, aunque suena plural para nuestro lenguaje, karpos, con K al principio, es una palabra singular, denota singularidad. Por lo tanto, es un solo fruto que es marcado en el Espíritu Santo, en el creyente, perdón, que el Espíritu Santo otorga. Dice, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Son 9 características. Entonces, este fruto se va manifestando, para reforzar esto, es que se manifiesta en tu carácter cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo mora en ti. Sí o sí. Si el Espíritu Santo mora en ti, tu carácter va a ser mostrado de forma diferente. Te ofendían antes y lo primero que decías, ¿qué hubo pues? A ver, ponte, aquí nos arreglamos. ¿Y ahora qué dices? No, pues, que el Señor lo bendiga, que el Señor tenga misericordia de él. Y no le vas a quitar la mirada, ¿verdad? Para hacerle así, ¿verdad? Pero el propósito es que tu vida sea transformada y que seas diferente. Ya no busques violencia, ya no pagues con el mismo precio que te pagaron. Mira, hay quienes han fijado lo que es el fruto del Espíritu en 3 divisiones. Este me llamó bastante la atención, lo quiero compartir, entre lo que son las características del fruto del Espíritu. 3 grupos. Uno es el fruto para con Dios,
Otro es el fruto para con nuestro prójimo. Y el tercero es el fruto para con uno mismo. Amor, gozo, paz. Ese fruto para con Dios. El amor hacia Dios, principalmente. A su obra. Lo que Él ha hecho por nosotros. Ese amor y agradecimiento que se refleja en amor hacia Dios. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos, ¿no? Si decimos amar al Señor, debemos obedecerle. El gozo, el que podamos regocijarnos en el Señor, porque el gozo viene del Señor, el verdadero gozo viene del Señor, no es algo que yo me estoy inventando y que se está formando en mí, viene del Señor. La paz viene de aceptar la voluntad de Dios. Cuando mi hermano la otra vez tenía un trámite, no se le resultó y a mí me ministró grandemente esa expresión cuando sí, Dios tiene todo en control y hay paz. Sabemos que Dios está en control y si no se dan las cosas, pues Dios sigue siendo Dios es maravilloso. Y yo, wow, sí, es verdad. Esa paz que te da en tu corazón que proviene del Señor, aún las circunstancias que nos rodean no son favorables. Pero hay una paz interna que dices, gracias a Dios que no me salió ese trabajo. ¿Quién sabe si me iba a echar a perder por ganar mucho? En cuanto al fruto para con nuestro prójimo, la paciencia, la benignidad y la bondad. La paciencia es el poder tener paciencia pues con nuestro prójimo, el saber esperar a mi prójimo, decirle, a pesar de que tiene su carácter y esto, pues tú ten paciencia, tú muestras paciencia con esa persona, tú eres pasivo y no le sales al brinco. La benignidad, o sea, estamos hablando con el fruto para con nuestro prójimo, es el de ser una persona buena, o sea, ser buenos de forma moral, pues moralmente buenos, a eso me refiero. A eso se habla de la benignidad. La bondad, pues es de buscar el bien para el prójimo, ¿no? Que busquemos el bien para esa persona. En cuanto al fruto para con uno mismo, la fe, la mansedumbre y la templanza. La fe, que podríamos traducirla pues como fidelidad, pues. Esa fidelidad, o sea, esa constancia. El buscar ser fiel como el Señor es fiel, que nosotros busquemos ser fiel, el estar con un propósito y seguirlo, mantenernos, a eso se refiere. En eso lo han marcado. La mansedumbre, o sea, sencillo, no exaltarme, o sea, no embroncarme, no enojarme. ¿Ya? Todo tranquilo, todo bien. Nada de que, por mí lo dijiste, ¿verdad? Pues, ¿cómo es eso? No, todo bien. La templanza, o sea, el dominio propio, o sea, el de poder controlarme, el que en mi vida yo pueda controlarla, el que yo, ¿cómo dice? El Proverbios 35:12, no llega hasta 35, ¿verdad? Pero bueno, 35:12 dice, calladito te ves más bonito, ¿verdad? ¿No? Calmado, me controlo, no me voy a exaltar, no me voy a enojar. El fruto no se produce por sí mismo. El fruto fluye como resultado de permanecer en el Señor, de permanecer en Cristo. Cuando el fruto del Espíritu se produce en la vida de un creyente, este creyente se identifica con el carácter de Jesús. ¿Ok? Como el que le gusta el fútbol, ¿verdad? Se identifica con determinado equipo y se pone la camiseta, ¿verdad? Pues si te identificas con el Señor Jesucristo, ponte la camiseta de cristiano de forma alegórica, lo estoy diciendo, ponte la camiseta del Señor Jesucristo e identifícate con Él y represéntalo. Así como gritas, ¡gol de mi fulanito! Pues también di, ¡gloria a mi Señor! ¿Sí? Y no solamente lo digo en el emocionalismo cuando estamos en la iglesia, sino que tu vida refleje lo que a Cristo ha hecho, que te ha transformado.
De estas 9 características, el tiempo se nos ha ido, pero quiero hacer mención solamente una de las características de las 9 que mencioné en cuanto al fruto del Espíritu. Es amor. Hay 4 palabras para amor para representar amor, que en nuestro lenguaje es una, o sea, amor. Hay 4 palabras en el idioma griego que representa, que son sinónimas, pues, vaya. Sinónimas no quiere decir que son iguales. Si fueran iguales, pues fueran iguales. Sinónimo quiere decir una palabra que significa casi lo mismo, pero que no es lo mismo. ¿Sí? Eso es un sinónimo. Entonces, las palabras son ágape, filos, stergos y eros. Eros, vamos a empezar por eros. Eros es un tipo de amor. Cuando decimos eros, en español es amor también. Siempre va a ser amor, la palabra amor. Pero para ir entendiendo esto, eros es un tipo de amor que es sensual, o sea, que es físico. Se basa en el placer personal, en nuestro cuerpo, más que cualquier amor intelectual o espiritual, mucho menos. Filos, la otra palabra, que es amor. Filos, su concepto principal es lo que a uno le agrada, lo que le agrada a uno. Es una afinidad, pues, un interés afín a algo, o un deseo para conseguir algo, ¿sí? Eso es filos. Es como el amor, en lo que se habla, hablamos del amor filial, ¿verdad? El amor entre hermanos. Yo te ayudo, no te cobro, no, o sea, estamos hablando en la familia, por ejemplo. Entre hermanitos se ayudan y nunca anda diciendo, yo le hice tantos favores y ahora me debe otro. No. Te ayudo, hago mandados contigo, lo que sea, yo voy por los niños, por tus niños, etcétera. Y no hay deuda. Si tú me ayudas, cuando yo te ayude, no, nada que ver. Ese es el amor filial, entre hermanitos, ¿verdad? Entre las primos, entre la abuelita, entre hermanos en la fe inclusive. Estergos es un amor natural. Es un amor natural casi en cualquier cultura entre personas de la familia. Es ese amor por proteger, por ayudar, ¿sí? Se enfoca principalmente sobre asuntos de solidaridad, sobre necesidades. Así como en la familia hay necesidades y te dices, no, pues le voy a llevar esta libra de frijoles a mi tía, pues ellos vi que no tenían. Es un amor que da, que comparte, que sacrifica, que tiene y que da, pero por medio de un aprecio que hay. Pero si te enojaste con la abuelita, ya no le llevas los frijoles. Pero es amor que tienes por ella. Media vez no estés enojada. Hay un aprecio. Luego el amor ágape. Es principalmente el amor cristiano. Ese es el de alta moralidad, el máximo, el amor de Dios. Y sobre todo el amor dado por Dios. Es un amor que Dios nos da. No es algo que se va a generar en nosotros. Entonces vamos a ir entendiendo de que el bautismo en el Espíritu nos concederá, ahí dice, el fruto que da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El amor es dado por el Señor. Si nosotros reflejamos, si nosotros representamos ese amor de Dios con nuestra vida, eso es muestra de que el Espíritu de Dios nos ha bautizado. Hemos sido bautizados en el Espíritu. ¿Sí? Porque es el amor de Dios que representamos. Es un tipo de amor que muchas veces se demuestra en sacrificio. El sacrificio de una persona por otra, sin ningún interés, sin ningún deseo de que más adelante me las cobro. No, nada que ver. Se sacrifica por el bienestar de esa persona sin importarle lo que le pueda pasar. Es un tipo de amor que es muy profundo, que es, ya dije, de sacrificio y que es activo, o sea, que es constante. Es de la forma como debemos amar a Dios, así como Dios nos amó. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él dio amor. Entonces es como debemos amar a Dios también y como debemos también amar a nuestro prójimo. Pero lo que le hiciste a aquellos, a mí me lo hiciste, dijo el Señor. Y lo que no le diste, a mí no me lo diste. ¿Cómo, Señor? Bueno, lo que no le diste a ellos, a mí me lo hiciste. Tenemos que reflejar nuestro amor de Dios al prójimo. Se ve este amor en las emociones, no se ve con las emociones, no se ve en los sentimientos, o sea, no es algo que te va a mover una sensación, una emoción, sino que es un amor que nos lleva a cómo conducir nuestra vida, o sea, qué es lo que hacemos pues en nuestra vida. El amor es un amor calculado y pensado más que sentido. Esa es una de las características. Es un amor que es más que sentido, que sí, yo siento que lo quiero, yo siento que, no, es más que piensas y dices, yo amo a esta persona. ¿Por qué? Porque el Señor me mandó a amar a los demás. Es más, recuerdan que dice que amemos aún hasta nuestro enemigo. Entonces, no es controlado por las emociones, que sean bien o malas. Algunos lo ven como si fuera una gripe. Yo no sé cómo me llegó, pero yo los quiero, hermanitos. Y no sé, y un día te va a quitar la gripe. No es así. El amor ágape es un amor que sale de uno por consecuencias de un análisis espiritual. Es decir, tú lo analizas. Dios me manda a amar. Por lo tanto, yo debo amar. ¿Sí o sí? Porque Dios manda amar. Estás analizando de forma espiritual lo que Dios te está mandando a hacer. El amor que produce el Espíritu Santo es más que afecto humano, por muy sincero que pueda parecer ese afecto humano. Mucho más que eso. Y es que esto viene de permanecer en Cristo y experimentar su amor fluyendo en nuestra vida, a través de nuestra vida, pero que fluye por nuestra alma. Es decir, lo que nosotros somos, nuestra esencia. Entonces, podríamos decir, ¿qué es lo que te motiva? En este sentido, ¿qué te motiva a hacer si estás en un ministerio? En el ministerio de los barredores, ¿qué te motiva? ¿Por qué servimos a los demás? Es como una pregunta. Entendamos que a los ojos de Dios eso no importa. No importa solamente que lo hagamos, sino que por qué lo hacemos. Eso sí es lo que importa. No es lo que hacemos, sino que por qué lo hacemos. ¿Qué nos motiva? ¿Cómo es que somos movidos? Si es con interés, si es como para quedar bien, si es porque pues ya aquí estoy. O porque tengo amor por los demás. Aunque tengamos mucho amor, entre comillas, y mucha unción, ¿verdad? Pero si no somos motivados por el verdadero amor, por la bondad de corazón que solamente Dios otorga, habrá algo falso en nuestro ministerio o en nuestro servir. Debe ser una forma genuina, es decir, sin interés alguno. Lo vuelvo y lo repito. El amor es un servicio desinteresado hacia los demás. No tienes interés, no le vas buscando ningún favor. Es una decisión que por fe, por fe lo creemos y por fe lo decidimos buscar el bien a los demás sin condiciones. O sea, sin ninguna condición, pues, y sin esperar nada a cambio. Creo que nos vamos a ir al final. Voy a brincarme mucho de lo que quería compartirles, aunque era para reforzar lo que veníamos estudiando al principio, el por qué llenos del Espíritu Santo, íbamos a citar Joel y Juan otra vez, el libro de Hechos, pero ya lo leímos. Entonces, para ser llenos con el Espíritu Santo, hay unos pasos esenciales, entendiendo de que no es que yo, paso número 1, ¿verdad? No, sino que tiene que darse eso, se debe de dar. Y se deben de tomar en consideración. Primero, en primer lugar, la persona tiene que ser nacida de nuevo. O sea,
tiene que ser justificada por la fe. Y sabemos que eso no es de nosotros. ¿Sí? Dios nos ve justos delante de Él por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Porque Dios ya no mira a Julio el pecador, porque yo estoy aferrado a mi Cristo, sino ve a Cristo el justo. Y yo estoy amparado a mi Señor. Entonces, estoy nacido de nuevo y yo dependo de mi Señor. Lo segundo sería la santificación, de lo que hablaba mi hermano la semana pasada, el apartarnos para el Señor. Esto ocurre cuando la persona ya salva, se profundiza, se consagra, es decir, se dedica a hacer lo que Dios le manda. Y fíjese, Dios le va purificando su corazón. A medida que usted va obedeciendo, ¿cómo es que, a ver, si los dos entramos al estudio, al instituto bíblico juntos, ¿cómo sabe más que yo? ¿Y cómo es que hay mejor vida que yo? Sencillo, en la medida que lo obedece. Quien obedece más es más otorgado con el amor de Dios. Dios le va bautizando con su espíritu. Entonces, ¿cuánto ama al Señor? Todos amamos al Señor. ¿Quién ama al Señor? Amén, ¿verdad? Amamos al Señor. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto amas al Señor? Yo no te puedo decir, pero sí te puedo determinar un poco en la medida que lo obedeces. Entonces, el amor está listo para recibir el don del Espíritu Santo. Es entonces, cuando ya pasaron esos dos pasos, que primero hay nacimiento en Cristo, y el segundo paso que ya es santificado, te apartas para el Señor, entonces estarás listo para recibir el Espíritu Santo. La oración y la consagración siguen siendo necesarias. Recordemos lo que el Señor Jesucristo les dijo: esperen, oren. Y creo que los discípulos esperaron como 10 días, ¿no? Después de que el Señor les dijo, y subió y esperaron a que llegara, a que fueran bautizados en el Espíritu. De la misma manera, en nuestro tiempo también es necesario para recibir este don, o sea, el bautismo en el Espíritu, es necesaria la oración y la consagración, entregarnos para el Señor. Dios requiere completa sumisión del alma, de la mente, del cuerpo y del espíritu. O sea, total. Todo tú, todo yo. Dios quiere el control de cada plan y pensamiento que tengamos. Él quiere el control. No lo toma, pero espera que tú le entregues todos tus planes, todos tus pensamientos. Se necesita muchas veces una ferviente oración para que el Señor tome una completa dirección en el área de nuestra vida. Recordemos que el orar es exponernos delante del Señor. Es exponer nuestros pecados delante del Señor. Aquí estoy. Toma mi vida, Señor. Yo soy nada sin ti. Entonces, así como con los discípulos, que no fue opcional el recibir el bautismo en el Espíritu, tampoco lo es para nosotros en nuestros tiempos. No es opcional, así como que, pues si quiero no, si no, no. Si quiero el Espíritu, ser bautizado, sí o no. Bueno, Jesús mandó a esperar, como dije, que iban a recibir poder. Les prometió que iban a recibir poder. Cuando venga el Espíritu, ¿verdad? Serán bautizados. Entonces, también en nuestros tiempos no es una opción. Si nosotros esperamos, si nosotros oramos y le pedimos al Señor ser bautizados, recibiremos. Pero ya dijimos, hay un proceso de lo que nosotros tenemos que hacer en obediencia a lo que la palabra nos dice. Entonces, si has sido salvado, si has sido santificado, bueno, busca el bautismo del Espíritu Santo. Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar, y es ahí donde se aplica lo que Juan 7:38 dice, que correrán ríos de agua viva de su ser. No dice que por su ser, ¿verdad? Dice que brotarán de su ser como ríos de agua viva, ¿verdad? Es emocionante y es maravilloso tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas.
Es algo que no se puede explicar. Y entendamos, no es un misticismo, ay, que el espíritu y que soy poseído. No, no es una posesión. No sé qué pasó, hermano, pero el espíritu no. Tú no vas a perder el sentido. Por el contrario, vas a tener mejor sentido porque vas a razonar conforme a la voluntad de Dios, conforme a como Dios te ha instruido por la palabra y el refuerzo que el espíritu te va a estar haciendo recordar constantemente. Entonces, las preguntas son, para ir al final, ¿ministramos con amor? Para preguntarnos si hemos sido bautizados en el Espíritu, para ver si estamos haciendo la voluntad de Dios, si hemos sido salvos y todo ese proceso de atrás para adelante, ¿verdad? Debemos de preguntarnos, ¿en realidad deseas hacer el bien a las personas a las que sirves? ¿En casa? ¿En el trabajo? ¿En el supermercado? ¿En la iglesia? Cuando les sirves a esas necesidades que tienen estas personas, ¿lo haces con alegría? Son preguntas que debemos de hacernos. ¿Lo haces con alegría? ¿Sientes satisfacción? ¿Sientes gozo? Es más, mira, te sientes privilegiado el poder sacrificarte para ayudar a otras personas. Vas a esa extra milla para atender a los que sirves. Es decir, ya estás en casa, ya me quité las botas del trabajo y te llamo, hermano, se me ponchó una llanta, ¿no tienes un gatito por ahí? Tengo 2 gatitos, pero están bien tremendos. No, hermano, con diligencia, voy y le sirvo, voy la extra milla. Es más, hermano, te llevo al mecánico. Vas a la extra milla. O solamente te conformas con lo mínimo. Dios te bendiga, hermano. Qué gusto verte, mi hermanito. Es más, otra pregunta, ¿tomas riesgos a veces para ayudar a las personas? ¿O siempre pones primero tu bienestar? Y ahí enumero de cualquier manera, si usted toma algún riesgo. A veces en el trabajo tomamos riesgos. Cuando por ayudar a una persona que está pasando un momento, si ya se acabó el break, dame unos minutitos. Aquí esta persona necesita una palabra de aliento de parte del Señor. Ya dijeron que nos van a cortar 2 horas de trabajo si nos pasamos del break. Un ejemplo. Es más, mira, lloras de forma literal por la gente a quien ministras. Es decir, te preocupas, sufres por esa persona. ¿Estás preocupado al punto de llegar a un quebranto por lo que está pasando, por lo que está viviendo? Él te contó las dificultades que está pasando en su vida y tú en oración le pides al Señor, pero y ves qué hacer también. ¿Eres desinteresado en lo que haces en el ministerio en el que sirves o el que vas a servir? Así como que, pues, no pasa nada. ¿Para qué me preocupo más? Como quieres para el Señor. El Señor entiende mi corazón. No, tenemos que ser más diligentes. O es que si todos te reconocen, pues, ni me miran, ni me dicen gracias. Y solo, ¿para qué sirvo? ¿Te preocupas por el bienestar de los que sirves, aún los que no te caen tan bien? Son preguntas que debemos de hacernos de forma seria, porque esto nos lleva a entender si hemos sido bautizados en el Espíritu. Entonces, caímos en cuenta, creemos que a todos los creyentes se les ha sido otorgado el privilegio, vamos entendiéndolo mejor, el privilegio de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese privilegio de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? El propósito es de investirles de poder y autoridad en la palabra para ser testigos por todo el mundo y capacitarles para desarrollar una vida fructífera y virtuosa. Es decir,
lo que haces, lo que dices, lo que piensas, todo va a ser para beneficiar a otros y a ti mismo porque estás consagrado para el Señor y estás siendo utilizado para el Señor. El Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. A eso hemos venido. Y si lo hacemos con gozo, si lo hacemos con entusiasmo, si lo hacemos con todo el empeño para glorificar a Dios, y lo único que nos queda para satisfacernos a nosotros es el gozo, la paz, pues gloria a Dios por eso. ¿Sí? Vamos terminando, hermanos, con un momento de oración. Perdón si me alargué un poquitito con el tiempo, pero creo que era necesario hacer un poquito de mención de esto, que el bautismo en el Espíritu Santo no son esas formas místicas, no son esas formas sino que el poder de entender su palabra, aplicarla en nuestra vida y llevar una vida fructífera, una vida virtuosa, una vida que sea de bien. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, misericordioso Dios, te damos honra y gloria a tu nombre. Reconocemos, Señor, que somos inútiles, especialmente si no estamos aferrados a ti, si no nos dejamos gobernar por ti, por tu Espíritu. Sabemos que tú nos das el poder de tu palabra, para poderla aplicar a nuestras vidas y que nosotros demos esos pasos de fe y que vayamos ajustando nuestra vida conforme a lo que tú nos vas enseñando y lo que tú nos vas haciendo recordar por medio de tu Espíritu que ya mora en nosotros. Gracias te damos, Señor, por darnos este tiempo para poder estudiar. Señor, te pedimos que nos concedas el bienestar de regresar con bien a casa, a cada uno de los que estamos acá. Te suplicamos, Señor, por aquellos que no pudieron venir, los que tuvieron el deseo, los que no lo tuvieron también, Señor, para que tú, en tu soberanía, Señor, muestres misericordia y les concedas el entendimiento y el deseo, Señor, de aprender más de ti. Rogamos, mi Dios, que seas tú obrando en nuestras vidas, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino por lo que tú has hecho, por lo que tú eres bueno. Gracias, divino Señor, por concedernos la oportunidad en este día. Te damos la honra, la gloria y nuestro agradecimiento. A ti sea la honra por siempre, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos el domingo, con el favor de Dios. Buenas noches.